Hoy tenemos un tema clave y fundamental para todos los que participan en procesos de selección, en licitaciones públicas o en procesos con régimen privado en empresas industriales y comerciales del Estado. Y el tema clave es cómo preparar observaciones sólidas y prácticas a las ofertas de los proponentes. Muchas gracias por nuevamente ver y estar aquí en el canal de Dito Corp, por vernos en todas las redes sociales, por enviarnos comentarios y por compartir estos videos. Y en este tema de hoy, acerca de cómo preparar observaciones sólidas y prácticas frente a ofertas en procesos de selección, vamos a repasar algunos temas que son muy interesantes, que son muy básicos, pero que a veces por estar en el afán del día a día no tenemos en cuenta o no lo recordamos. Y entonces es importante que aprendamos el paso a paso, que aprendamos a identificar cuáles son las fallas formales y de fondo en las propuestas, cómo redactar las observaciones con precisión y asegurar que la evaluación sea objetiva, transparente, ajustada al pliego de condiciones, en el caso de los procesos regidos por el Estatuto de Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993, o términos de referencia cuando son empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Por qué son importantes las observaciones? Las observaciones a las ofertas permiten garantizar que solo las propuestas que cumplan los requisitos habilitantes técnicos, económicos, jurídicos, financieros avancen en el proceso de selección. Y un buen informe y una buena presentación de observaciones evita cuestionamientos posteriores y ayuda, en este caso a las entidades públicas contratantes, a contar con una evaluación clara, transparente y que protege a los ciudadanos de contrataciones deficientes. Ahora vamos a ver qué es o a qué se llama o qué son las observaciones. Y las observaciones en un proceso de selección, ya sea una licitación por régimen de ley 80 o un proceso de selección por régimen privado de una empresa industrial y comercial del Estado, son comentarios, son reparos, son solicitudes de aclaración que el evaluador presenta para que el proponente corrija o para que explique determinados aspectos de su oferta. Y también estas observaciones pueden ser presentadas por cualquier persona, tanto por los que participan presentando ofertas en ese proceso de selección, como por un ciudadano o un tercero interesado. Y estas observaciones pueden ser tanto de forma, es decir, por ejemplo, cuando faltan documentos, cuando hay errores tipográficos, cuando hay omisión de requisitos, y también pueden ser observaciones de fondo, por ejemplo, incumplimientos técnicos, hay ofertas económicas con valores que no son los correctos, hay falencias de carácter legal o de carácter técnico. ¿Y cuáles son las principales causales o fuentes de observaciones dentro de un proceso de selección? Y lo primero es la documentación habilitante cuando ésta se encuentra incompleta o es incorrecta. ¿Y por qué es la primera? Porque para que una oferta pase a la siguiente etapa del proceso de selección, es decir, la evaluación, primero debe estar habilitada, porque normalmente una oferta si no está habilitada no es evaluable. Entonces, eh, esta falta de documentación o que esté incompleta o incorrecta, muchas veces son temas formales como falta de formularios, falta de documentos, falta de requisitos, falta de pruebas de existencia y representación legal, falta de aportar documentos, por ejemplo, que certifiquen estar al día en aportes para fiscales o no autorizar formatos como por ejemplo la autorización para tratamientos de datos de manera general. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues lo primero es que se debe revisar cada ítem de el pliego de condiciones o los términos de referencias denominados normalmente requisitos habilitantes. Normalmente lo denominan de esta manera. En segundo lugar, es señalar o marcar con exactitud el documento que falta.
es decir, incluir el nombre exacto de cómo lo describen los pliegos de condiciones o los términos de referencia y en qué parte del documento se exige. Luego, solicitar formalmente la presentación indicando pues cuáles son los términos que da el pliego de la ley para hacer esa presentación, siempre y cuando esté permitido dentro de las reglas de participación. De igual manera, también se presentan muchos errores en las ofertas económicas. Las ofertas económicas, la entidad las regula de muchas formas. Normalmente dan un formato en el cual presentar, puede ser un precio único, pueden ser valores unitarios, puede ser mayor valor, puede ser menor, hasta en los pliegos, en los términos, regulan la fórmula para evaluar. De igual manera, muchas veces no se incluyen filas o columnas de los formularios, no se hacen subtotales, no se incluyen los impuestos, y esto hay que revisarlo de acuerdo con las reglas de participación. También muchas veces hemos visto casos, se ven casos donde la oferta excede el presupuesto oficial, no, pues por supuesto esto es una causal de rechazo. Y otro tipo de observaciones tiene que ver con la formalidad de la presentación de la oferta económica, que algunos piden que sea un documento firmado, otros sin firmar, unos son documentos en PDF, otros en Excel, otros en Word. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que comparar los documentos de los pliegos de condiciones o de los términos de referencia frente a los documentos presentados por cada uno de los oferentes. Para esto hay muchas formas. Digamos, hoy en día no se usa tanto imprimir los documentos, sino que a través de una pantalla de computador normalmente se puede dividir la pantalla en dos o tres, donde en una parte está el documento como lo exige el pliego o el término, o los pliegos de condiciones o los términos de referencia, frente a lo que presentó el proponente. De igual manera es importante revisar las adendas. Aquí hay otro tema que es muy recurrente y que a veces se presentan las ofertas solo con los pliegos o los términos iniciales, pero las entidades normalmente sacan adendas y hacen modificaciones a requisitos habilitantes o requisitos evaluables. De igual manera, también es importante señalar puntualmente en qué documento, si es en qué fila, en qué columna, en qué parte se encuentra el tema que nosotros vamos a observar. De igual manera es importante señalar cuál es el numeral del título, la página donde se encuentra la regla de participación, ya sea pliego de condiciones o término de referencia, que estamos citando y que la oferta que estamos evaluando no cumple, ya sea un requisito habilitante o ya sea una causal de rechazo. Todo esto es importante porque hay incongruencias técnicas, muchas veces se dan respecto a los pliegos de condiciones, a los términos de referencia, al estudio de mercado, a los anexos técnicos, a los documentos técnicos que incluye el proceso de selección. Y podemos ver ejemplos donde un bien que se está solicitando, una licitación puede ser de obra o suministro de bienes, no coincide el bien ofertado en sus características técnicas, en sus cantidades o en sus valores con lo que pide el pliego o el término de referencia. De igual manera, hay procesos en los cuales se piden fichas técnicas, donde dice yo, entidad pública, requiero una maquinaria, requiero un equipo, requiero un computador, requiero un sistema de información, requiero algo, y le dice en su oferta, por favor, adjunte la ficha técnica. Y a veces se olvida o no se adjunta como lo pide la entidad. De igual manera, también es recurrente que en algunos procesos pidan garantías mínimas tanto de fabricantes como emitidas por terceros o por aseguradoras o por entidades financieras, y esas garantías no se acompañan en la oferta. Por eso todo esto es observable. De igual manera, las cantidades. Muchas veces no nos fijamos si en las propuestas determinan las cantidades de cierto producto, de cierto servicio, y nosotros no lo mencionamos o los oferentes no lo mencionan en sus ofertas, y eso es una posibilidad para hacer una observación, ya sea de carácter habilitante o evaluable. Entonces es importante revisar línea a línea. Esto puede sonar un poco extremo y cada vez hay más ayudas tecnológicas, pero es revisar línea a línea, descripción por descripción, revisar palabra por palabra. Por más que encuentren diferencias insignificantes, en muchos procesos se han ganado negocios de millones de dólares por una palabra, por un símbolo, por un número. Entonces es importante, por un signo, por un espacio. Es importante validar todas estas situaciones. De igual manera, es importante validar que
lo que se requiere como garantías, como anexos, como ya lo mencionamos, como soportes de la oferta, ya sea de un bien o servicio, se acompañen conforme lo piden los pliegos o los términos de referencia. Y también es importante en los contratos de obra, hay que verificar cuándo son a precios unitarios, cuando hay que desagregar el IVA, cuando hay bienes o servicios que no tienen IVA, y todo esto debe estar debidamente probado en la oferta. Otra situación que se da es que se presentan cifras de montos, ya sea cantidades de bienes o servicios o valores de los servicios o los bienes ofertados, y tienen montos o cálculos que no coinciden. Por ejemplo, se presenta una oferta económica y da un total, pero el proponente dice que incluye IVA y al ver no lo incluye. Entonces, si no incluye IVA más, no, tomemos como ejemplo el IVA genérico del 19%, pues el valor de su oferta puede aumentar y no va a coincidir con el presupuesto oficial y puede ser una causal de rechazo. También es importante revisar en esos montos de las ofertas cómo se desglosan, cómo se señala cada una de las actividades descritas o que la entidad pública está contratando. Otra situación que se da y que no creería que no es que las sumas no coinciden. Entonces, cuando se presenta una oferta económica, es importante que la revisen en Excel, con un sistema de información, con un software, pero muchas veces también es bueno hacerle una revisión manual para ver que todos los valores coincidan. Entonces, cuando uno descubre que hay una situación de estas, si estamos haciendo control de calidad en nuestras propias ofertas, pues lo que hay que hacer es volver a hacer el documento donde se acredita, en este caso las ofertas económicas, pues volver a hacerlo. Si somos quienes estamos observando, hay también en temas de ofertas económicas donde se permite el redondeo de cifras. Entonces también podemos hacer la aproximación porque se presenta con decimales o tiene que ser en cifras cerradas. De igual manera, un tema muy importante y que hemos hablado en otros videos es el tema de los impuestos. Los impuestos toman total relevancia en las ofertas porque hay bienes y servicios con determinados impuestos, otros están exentos o otros tienen tarifas preferenciales o diferenciales. De otro lado, muchos procesos mencionan que se deben desagregar los costes de transporte, instalación, como tal. Y hay otros que no lo mencionan. Dicen que el valor de la oferta, ya sea por precios unitarios, por ítems, por subtotales o un valor global, debe verificar que tiene ítems como el de transporte, instalación, mano de obra, entre otros. Cuando usted se encuentra en un error matemático en una oferta económica, deben señalarlo puntualmente. Deben señalar en dónde está en el pliego, deben señalar en dónde está en la oferta y deben señalar en su documento cuál es el error, cuál es la regla que determina cómo se debe presentar y cuál sería la situación correcta. Otra situación que se da en procesos de selección, ya sea con pliegos de condiciones bajo ley 80 o en términos de referencia, bajo régimen privado de empresas industriales y comerciales del Estado, es el tema de la experiencia. Y hay que revisarlo muy bien porque hay procesos que piden que se aporten contratos, hay procesos que piden que se aporten certificaciones, hay procesos donde dice que solamente con lo que esté registrado en el registro único de proponentes. No entraremos en el fondo de que en los requisitos habilitantes de carácter financiero, técnico y jurídico, pues la ley establece en los procesos de ley 80 que se pruebe con el registro único de proponentes, pero también hay procesos que no están regidos bajo la ley 80 que piden que se acredite copia de contratos, certificaciones, actas de liquidación, órdenes de servicio, entre otros. Otro tema que sucede mucho al hacer observaciones se refiere a la naturaleza de la experiencia y al alcance. Entonces, pasa mucho que en los pliegos o en los términos piden que se acredite cierta experiencia y hay entidades que piden que las certificaciones o los contratos tengan un contenido literal, lo cual consideramos que no es lo adecuado porque hay actividades que son las mismas o similares, pero pues cada entidad o contratante, ya sea privada o pública, lo describe de manera diferente. Entonces, es importante tener eso claro desde el comienzo, la descripción o las palabras que se utilizan para acreditar experiencia que se está pidiendo en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia.
De igual manera, también hay temas donde se requiere experiencia y se pide una cierta cantidad de dinero en ciertos sectores. Es importante a veces revisar si vienen salarios mínimos, si viene determinado en un valor monetario en pesos, porque eso puede variar. Si en salarios hay que hacer conversión, si es en pesos, pues simplemente hay que hacer una sumatoria. Otro tema que también es recurrente y que hemos visto mucho es que, no, que ciertas entidades o ciertos pliegos permiten acreditar experiencia de una manera adquirida directamente o a través de contratos con terceros. Todo esto debe ser descrito y debe ser aclarado y debe ser solicitado cuando ustedes tengan dudas. Miren, unas observaciones de un proceso de selección, así a ustedes les parezca que las observaciones que están planteando ustedes, su equipo, sus compañeros, no sean tan potentes, desde que sean basadas en la realidad y pueden tener unas zonas grises, un factor subjetivo, la recomendación que siempre damos es preséntenlas, porque para ustedes pueden ser que no estén tan fuertes, pero puede ser que las personas del comité evaluador las vean de otra naturaleza o tengan otra consideración y para ellos sí sea importante presentar y analizar esas observaciones. De igual manera, es importante revisar todo el tema de inhabilidades e incompatibilidades. Cada vez hay más inhabilidades e incompatibilidades para ser adjudicatario entre un proceso de selección. Las inhabilidades y las incompatibilidades son de creación legal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no son citadas en los pliegos, pero eso no hace que se excluyan de los procesos porque como son de definición legal y están contempladas por una norma, no se requieren que estén incluidas en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia para que pues, se va a acreditar que no se encuentran en una inhabilidad o una incompatibilidad. ¿Cuáles son los pasos para preparar observaciones de manera clara y rigurosa? Entonces, lo primero es leer. La base fundamental para hacer buenas observaciones es leer. Y es leer detenidamente los pliegos de condiciones o los términos de referencia. Leer los anexos técnicos, los estudios de mercado, los análisis del sector. Todos esos documentos que determinan cuáles son las reglas de participación en un proceso de selección y se deben identificar los requisitos, tanto los habilitantes como los evaluables. Y en los requisitos habilitantes normalmente están los requisitos jurídicos, técnicos y financieros. Y en los evaluables normalmente son temas técnicos y otros simplemente económicos. Y para esto, al leer, se debe tener presente, lo recomendamos mucho, digamos, cuando se hace en una pantalla de un computador, pues dividir y tener siempre a la mano el documento base, es decir, el pliego del término frente al documento donde se presenta la oferta y los numerales específicos donde se encuentra contemplado cada uno de los requisitos para poder citarlo en la observación. De igual manera, es importante descargar, como casi todo es digital ahora, puede ser el SECOP 1, el SECOP 2 o los portales de las entidades o de las empresas industriales y comerciales del Estado, es descargar los formatos oficiales. Pasa mucho, a todos nos puede pasar, que empecemos a hacer evaluaciones o análisis sobre documentos que pudieron haber sido documentos de la fase del proyecto de pliegos y no nos damos cuenta y hacemos esa revisión. O lo mismo puede ser de documentos presentados antes de una adenda o después de una adenda. Entonces, por eso es que es importante descargar los documentos oficiales del portal donde se encuentren las ofertas. Recuerden que las ofertas en Ley 80 son públicas, salvo algunas excepciones por temas de defensa nacional o información que está restringida, pero tiene que estar amparado en una ley. De resto, las ofertas son públicas y cualquier persona las puede ver. Y es importante comparar la oferta frente a los formatos oficiales para poder ver si existen eh, similitudes, si existen diferencias causales de rechazo de oferta, de no habilitarla u otro tipo de situaciones. Eh, y vuelvo y digo, es importante dividir la pantalla, sea vertical o horizontalmente para ir comparando los documentos, tomar notas a mano, tomar notas en documentos electrónicos y verificar todo ese conjunto de información que tienen estos formatos, estos formularios. Una vez leído y una vez descargado, es importante empezar a escribir. Miren, a veces tenemos tantas buenas ideas, pero no somos capaces de plasmarlas por escrito.
Y al final, ¿qué gana un proceso? Lo que se escribe. Y eso nos ha pasado a todos, que podemos durar días, semanas, hasta meses analizando información y no producimos una sola página. Entonces es importante registrar cada hallazgo. ¿Y qué es registrar cada hallazgo? Pues escribirlo en un documento, en un Word, en un Docs, en un procesador de texto que ustedes, y escribirlo de manera puntual e ordenada. Una recomendación práctica, mire, escriban todo lo que les salga de primera mano, porque muchas veces todos en algún momento esperamos a tener la reacción o la idea perfecta y se nos va. Cuando a ustedes les venga una idea, hacen una revisión o registrando un hallazgo en unas observaciones a un proceso de selección o a unas ofertas, escríbanla con errores de ortografía, sin espacios, si el tipo de letra no les gustó, pero escriban y luego se van a dar cuenta que van a empezar a hacer la depuración de ese texto. Entonces, al registrar los hallazgos para hacer observaciones, es importante que delimiten el tipo de incumplimiento, es decir, qué es lo que le falta. Puede ser un formato, puede ser un texto, puede ser un error, puede ser un código, puede ser la omisión de una partida, puede ser la omisión de un documento. En segundo lugar, después de tener claro el tipo de incumplimiento que están registrando, citen el texto del pliego o de los términos o de la norma que está incumpliendo o que infringe la oferta observada. Esto es importante porque le facilita la vida al evaluador para decir, este oferente me está diciendo que una de las ofertas está incumpliendo la ley tal, el artículo tal o el numeral tal del término de condiciones o del pliego del pliego de condiciones o del término de referencia. Una vez se hace esto, hay que hacer una descripción precisa. La recomendación aquí es escribir, no escriban para abogados, no escriban para cualquier persona, escriban para una persona que está en el colegio, que ya sabe leer y escribir. Esto es fundamental porque necesitamos que cualquier persona entienda lo que estamos escribiendo o la descripción de la observación que estamos incluyendo. Una vez leído, analizado, comparado y descrito, hay que presentar la evidencia. Muchas veces tenemos tan buenos argumentos que son reales, ciertos, pero no presentamos la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Las pruebas. Entonces, si hay que señalar un texto, un documento, aportar una prueba, ese es el momento. O sea, la evidencia es fundamental, hacer una captura de pantalla, referir a una etapa en una audiencia, a un video, a un texto. Entonces, la evidencia es importantísima. Y hay que ser decentes con los escritos. Una de las recomendaciones que siempre nos dan las personas que más tienen éxito es que en los escritos no es bueno acusar, porque cuando se acusa a alguien, la reacción natural es defenderse. Lo que hay que hacer es evidenciar una situación y invitar con preguntas o con afirmaciones con pruebas a que las personas que están revisando eso también se hagan preguntas y se cuestionen. Entonces es importante aprender a hacer las observaciones con claridad y con cortesía. Esto es, hay muchas formas, hay muchos ejemplos. Normalmente es importante citar los numerales del pliego de condiciones o los términos de referencia donde se requiere un documento, un requisito y consideramos que alguien no lo presentó. Por eso es importante, vuelvo y repito, evitar lenguaje acusatorio. Hay que usar un tono formal y hay que usar un tono preciso. De igual manera, es importante tener presente los términos en cuanto a tiempo que dan el pliego o los términos de condiciones o la ley para las etapas, los plazos, es decir, cuándo se puede hacer observaciones, cuándo la etapa de evaluación, cuándo se puede hacer preguntas, cuándo se puede hacer observaciones y demás. Y hay que verificar que la observación que estamos presentando es de naturaleza de requisitos evaluables o de requisitos habilitantes. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque hay condiciones o situaciones que generan rechazo de las ofertas y hay situaciones o condiciones que vamos a observar que permiten que sean subsanadas y para eso hay etapas. Por ejemplo, no presentar un certificado de existencia y representación legal con más de un mes. Algunas entidades lo ponen así, digamos que tiene que no tener más de un mes despedido desde el momento del cierre del proceso. Entonces puede ser que se haya ido un día, haya faltado un día y ahí es importante ver. Lo mismo cuando a veces hay errores de tipo
tipográfico que son subsanables. Normalmente en las ofertas económicas, un error de naturaleza tipográfica nos lleva al rechazo de la oferta. Hay que tener mucho cuidado. También hay que ver, vuelvo y repito, si es un requisito evaluable o un requisito habilitante para saber si la oferta es rechazada o si la oferta es considerada no habilitada y se le da un término al oferente para que subsane. Es bueno siempre, cuando hacemos observaciones, si están fundamentadas en la Constitución, en la ley, en decretos o en actos administrativos, mencionarlos y decir detalladamente, tipificar la situación que consideramos que es contraria a la ley o a las reglas. Entonces, citar la norma, hacer la descripción de la situación que consideramos que es contraria a lo que dice la norma para tipificarla y sacar la conclusión. Hacer las citas exactas. Cuando sean citas de normas, tratar de utilizar los símbolos como las comillas, como los puntos suspensivos, como los corchetes, para que la persona que lee se dé cuenta que es un texto que viene de un tercero, ya sea de una ley o sea de otra persona, para que tenga claro cuál es el origen. Hay muchos ejemplos prácticos y unos recurrentes en el tema de los impuestos, en el tema del IVA. Entonces se presenta un formulario con oferta económica y dicen que un bien ofertado se oferta en 1.000.000 de pesos, pero se excluye el IVA y ese bien tiene IVA del 19%, o sea que a ese valor ofertado le hizo falta 190.000 pesos, si es del 19, si es 1.000.000, y eso puede generar una causal de rechazo. Lo mismo en el tema de la redacción o de la descripción de los totales y subtotales y de los precios unitarios cuando las ofertas económicas están desagregadas por ítems. Porque cuando, vuelvo y repito, cuando son precios globales o un solo precio en la oferta, pues esta situación no se da. Ya les comentamos también que es importante que algunas ofertas piden que se desagregue temas como instalación, suministro, mantenimiento, transporte y demás, y otras no. Ustedes tienen que verificarlo en todos los documentos. Y una vez se identifique todo esto, nosotros lo que vemos es presentar la observación. Hay que ver los plazos, hay que tener mucho cuidado. Normalmente hoy en día todo se hace a través del SECOP2 si es público, ley 80, y si es del régimen privado, también casi la gran mayoría por el SECOP2 o por plataforma de la propia entidad, pero hay que ver las horas, ¿no? El internet se cae, se va la luz, el computador se queda sin batería o el teléfono, todo eso puede pasar. Entonces hay que hacerlo con tiempo y hay que tener presente, porque si llega el plazo y no se han subido las observaciones y estaba descrito en las reglas de participación, normalmente no hay nada que hacer. Entonces, estas son, digamos, las principales características respecto a las observaciones. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser algunos de los errores más comunes que se dan en este tipo de actuaciones, algunas recomendaciones y sugerencias de cómo evitar. Entonces, la primera es: evitemos al máximo observaciones vagamente redactadas o vagamente escritas, con afirmaciones genéricas, sin pruebas, sin evidencias, sin determinar dónde está la causal de rechazo, sin citar la norma o el pliego y sin citar la tipificación. Hay que ser muy preciso con los numerales, con los formatos, con todo esto. Otra recomendación y un error a evitar es que a veces confundimos requisitos habilitantes con requisitos evaluables. Entonces le damos una connotación de rechazo a algo que es habilitante y le damos una connotación de habilitante a algo que es rechazo. Eso es importante que ustedes lo revisen para que al momento de redactar su observación lo presenten de esa manera. Vuelvo y repito, importantísimo evidenciar de manera clara los documentos o las pruebas que se quieran hacer valer para respaldar una observación, eh, señalar en qué parte del pliego de los términos de referencia, en qué página se encuentra. Es importante que manejen la objetividad. Miren que es muy fácil caer en un sesgo. Cuando uno está evaluando ofertas de terceros, es muy fácil juzgar y perder la objetividad. Entonces, una recomendación que nosotros siempre hacemos es: escriban todas las observaciones, todas sus sugerencias y luego piensen como si ustedes fueran los abogados de la parte que está recibiendo la observación. O sea, piensen ahora del otro lado y léanla de esa manera.
y digan, no, esto es muy fácil refutar. Pasa muchísimo. Uno hace la observación, la presenta, luego la lee uno mismo pensando cómo defenderse de esa observación y por lo general en la observación está la respuesta para refutar la observación. Eso pasa muchísimo, desen esa oportunidad. Y otro de los errores comunes y algo para evitarlo es que no entendemos o le damos un sesgo a la verificación de los requisitos de experiencia o los requisitos de capacidad. Entonces es importante verificar qué documentos y cuáles son las descripciones de las actividades que se están acreditando y cómo se acreditan. Hay de toda naturaleza, de obra, de software, de tecnología, de servicios. eh, entonces es importante leer esas certificaciones frente a lo que pide la entidad y hacer un desglose de las características. Estas son las recomendaciones prácticas para preparar observaciones a ofertas en proceso de selección, ya sean bajo el Estatuto de Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, o bajo un régimen privado determinado por unos términos de referencia, o un manual de contratación, o la ley comercial, o la ley civil. Entonces recordemos que es importante conocer a fondo, leer los pliegos y los términos de referencia. Es importante hacer la comparación entre los formatos oficiales frente a los formatos que presentan los oferentes. Redactar las observaciones de manera concreta, con normas debidamente verificadas. Pasa mucho que a veces citamos normas que están derogadas, entonces ahí es importante. Y hay que tener claro y distinguir qué son requisitos evaluables y qué son requisitos subsanables y qué son requisitos no subsanables, o sea, los que son de evaluación, porque es importante dejarlo claro en la observación. Hay que ser riguroso y objetivo en cada comentario. Si este video les gustó y les resultó útil, por favor los invitamos a que lo compartan, a que le den like, a que se suscriban al canal, a que nos envíen comentarios por este mismo video, por nuestras redes sociales. Los invitamos a que visiten las redes sociales de Edito Corto, donde también subimos estos videos y donde compartimos cada vez más conocimiento, porque toda la retroalimentación que ustedes nos dan es valiosa. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartir los videos, gracias por darle like, por enviarnos comentarios, por darle un me gusta y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.